Buenas tardes a todos. Este es el programa número 402, un poco retrasado debido a problemas técnicos. Es el día 27 de agosto. Estamos acá en Buenos Aires junto con el amigo Juan Manuel Garayalde, tratando los temas de siempre relativos a la guerra de civilizaciones y a sus actuales vericuetos, que bueno, indudablemente la situación está que arde, podríamos decirlo así. El mundo está confundido, especialmente con lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo en estos momentos en Afganistán, y que es una confusión concurrente con lo que pasa con la pandemia. Por eso son los dos temas principales que queremos tratar, y al mismo tiempo lo que está pasando acá en la República Argentina, que como siempre decimos, la Argentina es el país en donde las cosas suceden pero de la peor manera. Yo creo que esa sería la mejor definición. Suceden las mismas cosas que en todo el mundo, pero de la peor manera. Y con una serie de condimentos inverosímiles, ¿no?, que explican, por otro lado, el motivo por el cual este es uno de los países más ricos del mundo, que durante la Segunda Guerra Mundial alimentó a todas las potencias que luchaban, que guerreaban, y sin embargo ahora no puede alimentar a su propia población. Estamos viviendo una tragedia económica terrible, en ciernes, porque en cualquier momento acá vamos a tener una serie de desastres económicos, como lo solemos tener habitualmente. Cada tanto viene una gran crisis acá en Argentina, debido a estas políticas económicas de las cuales vamos a hablar al final. Pero yo quiero referirme a lo que pasó en Afganistán, lo que está pasando. Bueno, desde ya volvemos a decir que nosotros celebramos el triunfo talibán, porque es el triunfo del fundamentalismo islámico, y porque nosotros concebimos que acá el conflicto principal no es un conflicto geopolítico entre potencias del mar o potencias de la tierra, comunismo, capitalismo, desde ya que esos son simples coberturas relativas a dos tipos de hombres que luchan entre sí, desde las épocas mismas de los inicios de la humanidad, que son el hombre moderno y el hombre tradicional. Y lo volvemos a decir porque es el eje principal, que el hombre moderno es aquel que ha puesto como meta principal esta existencia, la vida físico-material. Y el hombre de la tradición es, en cambio, el que considera que lo esencial es lo que pertenece al plano del espíritu. Eso es lo principal, y que la vida está subordinada a esto, y de la misma manera la economía está subordinada a la función espiritual, cosa que se ha vivido permanentemente en las sociedades tradicionales. Por eso las sociedades tradicionales, a diferencia de esta sociedad moderna, que es el producto de una serie de procesos que eclosionaron especialmente con la Revolución Francesa, es un tipo de sociedad que ha puesto la economía como el eje principal de todo. O sea, el ser humano vive nada más que en función de la panza, del estómago, ¿no?, y de consumir y consumir, y el lujo se ha convertido prácticamente en algo esencial. Antiguamente la aristocracia no vivía en el lujo. La aristocracia era originariamente una clase, una casta, más que una clase, una casta que actuaba en forma paradigmática, era como un modelo para el resto de la comunidad, pero no se la pasaba viajando, haciendo ostentaciones de riquezas como ahora. Ahora los multimillonarios acumulan riquezas de una manera desaforada, o sea, es una cosa que llama poderosamente la atención, y por otro lado estimulan al resto de las personas a tratar de hacer lo mismo, lo más que pueden, para llegar a ser como ellos, ¿no? Entonces, por eso, un mundo en el cual todos quieren llegar a ser millonarios, todos quieren llegar a consumir y convertirse en personas altamente ricas y productivas, bueno, es un mundo que no puede subsistir, y eso es lo que explica todos estos desórdenes ecológicos de los cuales hemos hablado varias veces, y que, bueno, y la misma pandemia, que es el producto de todas estas destrucciones que ha sufrido el planeta. O sea, los modernos, ¿qué hacen ante esto? Ante esta evidencia fundamental. Entonces generan toda una serie de teorías conspirativas que sirven para
generar coartadas a la modernidad. Por ejemplo, decir que la pandemia se ha producido en un laboratorio, lógico, es un hecho accidental. Si no hubiera existido ese laboratorio chino que produjo la pandemia, todo hubiera sido perfecto y normal. No es esta sucesión de destrucciones que el hombre ha realizado en el planeta lo que ha producido la pandemia. Y lo mismo con el clima. Con el clima, ¿qué dicen? No, son ciclos. Este payaso que tenemos acá, que ahora se presenta como exponente de la derecha, este Milei, del cual hemos hablado y queremos después referirnos al final del programa, dice que no existe el cambio climático producido por el hombre, que es todo un invento. Fíjense, son todas coartadas que el moderno se inventa a sí mismo para, de alguna manera, tapar una realidad, como el que quiere tapar el cielo con un arnero. Es imposible eso. La realidad es que se ha destruido el planeta. La realidad es que la consecuencia de eso es la pandemia y la destrucción del clima. Bueno, ante esto, vamos al eje principal. Desde ya que celebramos que haya triunfado un movimiento teocrático como el de los talibanes, para el cual el poder político no tiene como meta llenar la panza de las personas, sino encaminar a los hombres hacia Dios, hacia lo sagrado, establecer un orden religioso en la sociedad. Eso existió en la Edad Media. En la Edad Media el poder era teocrático, estaba fundado en Dios principalmente. Bueno, el talibán es un movimiento medieval, nosotros somos medievales, lo explicamos muchas veces. Acá el antagonismo es entre modernos y medievales. El medieval es tradicional. Al decir medievales uno enseguida va a decir, ¿qué quieren el arado? No, está bien, vamos a incorporar los avances tecnológicos, pero de ninguna manera nos vamos a alienar a ellos. O sea, la tecnología va a servir para sobrevivir, para poder llevar adelante esta vida que para nosotros es importante, porque es el ámbito que nosotros hemos elegido. Insistimos que a diferencia de los modernos no creemos de ningún modo que estamos acá de casualidad. El moderno, como considera que estamos acá de casualidad, que somos el producto de un abrazo nocturno ocasional, como una especie de Big Bang, por el cual estamos acá y nada fue planificado anteriormente, lógicamente trata de sacarle el jugo a esta existencia porque es lo único que existe, no hay otra cosa. Entonces aquí ahora es aquello a lo cual hay que tratar de explotar y de vivir con la mayor intensidad posible. Acá hay un político argentino que me ha causado gracia, porque si uno escucha esta partidocracia ridícula que tenemos acá, cada vez más decadente, el derecho al goce, queremos gozar. No sé si escuchaste este pintor, este plástico, ¿no? que es del partido de Kirchner, porque todos son basura actualmente, todos los políticos son basura. Entonces quieren el derecho al goce, porque el hombre moderno quiere gozar de esta vida. Cuando en realidad la existencia tiene que ser una prueba, un camino para alcanzar algo superior. El goce es una cosa totalmente efímera, pasajera, que no es lo que nosotros buscamos esencialmente. Nosotros lo que buscamos es la eternidad. La vida es nada más que un tránsito breve, muy efímero. Entonces para nosotros lo esencial es la eternidad. Y para alcanzar la eternidad, bueno, esta vida es una prueba. Esa es la realidad. La antigua tradición siempre decía que el hombre se lanza a la vida para alcanzar la eternidad, porque pasa de un tiempo infinito, que era el tiempo en el cual vivía Adán. Adán no vivía en la eternidad, vivía en una dimensión temporal, pero infinita, porque él no se moría nunca. Entonces, en alguna medida, el ser que busca una dimensión superior a la mera vida, que es la eternidad, en donde no hay pasajes sucesivos de pasado, presente, futuro, es el reino del ser, o sea, Dios es el ser. Bueno, el tiempo finito es justamente ese tránsito para llegar de un tiempo infinito, que era el que se vivía antes de esta existencia, a la eternidad. Algunos llegan, otros mueren, simplemente. El moderno, evidentemente, desaparece en la nada, porque es lo que en última instancia él mismo formula. Como se vive este tiempo nada más, bueno, hay que vivirlo con la mayor intensidad posible. No hay nada después. Y esta vida es un átomo, es prácticamente una cosa efímera totalmente. El
presente es una, como decía San Agustín, es una línea ideal entre dos instancias que no son. El pasado que ya fue y el futuro que no es. Lo tenía muy claro ese gran filósofo que fue San Agustín. Y bueno, ante eso justamente ¿qué buscamos? Buscamos el reino del ser. Por tal motivo, contentísimos con la victoria talibán. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? Porque ahora están todos preocupados por este atentado. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a ese tema? No sé si querías comentarlo un poquito. Bueno, lo ocurrido en realidad marca algo que, bueno, que ya en otros programas anteriores, ya estamos hablando hace muchos años, ¿no? Que hemos venido diciendo que lamentablemente lo que es la rebelión fundamentalista, o sea, esta confrontación de diversos grupos islámicos que aparentemente coincidían en combatir al mundo moderno, pero más no significa eso que coincidan entre ellos. Y ese es el problema. Obviamente que uno al no ser musulmán no entiende cuán profundas son esas diferencias, pero podemos intentar esbozar algunas características de estos tres grupos. O sea, estos tres grupos me refiero al movimiento talibán, al movimiento Al-Qaeda y al ISIS. Tanto Al-Qaeda como el ISIS tienen una característica, que los dos son de alguna manera grupos que plantean una lucha del mundo islámico contra todo el mundo moderno. O sea, no son en ese sentido como nacionalistas, o más bien, corrigiendo, etnicistas. O sea, los talibanes son una etnia determinada que está presente tanto en Afganistán como en Pakistán, y tratan de unirlos todos y vivir bajo una ley religiosa, la Sharia, bajo una religión determinada, y quieren crear. ¿Por qué? Todo esto siempre tiene consecuencias de lo que hacen las potencias del mundo moderno. O sea, tanto Pakistán como Afganistán como la India son diseños geográficos de naciones imperialistas. Ellos mismos trazaron las líneas, se fueron en los peores momentos y dejaron los problemas dentro de esos países. Es el caso cuando se retiró el Imperio Británico de la India, donde dejó el problema de un gran grupo islámico confrontado con el grupo más de una tradición hindú, que tuvieron que arreglarse entre ellos y no llegar a una guerra fratricida entre estos dos pueblos. Entonces nace Pakistán como un lugar especial para recibir a los islámicos, que tiene una cantidad inmensa, ¿no?, de habitantes, bueno, Bangladesh y todo, bueno. Pero en esos trazados de fronteras que el mismo desastre hicieron en África, dejaban pueblos separados unos de los otros por una línea fronteriza, por cosas que ha quedado en la modernidad, ¿no? Claro, tú lo que quieres decir... El alambrado que separa dos mundos distintos que eran una familia, ¿no? Exacto. Que por supuesto se los traza desde arriba, desde esos conceptos de la modernidad. Claro. Prefieren separar las cosas por elementos naturales, como un río, como, no sé, como una montaña, cosas por el estilo, pero no piensa en función de los pueblos que habitaron tanto tiempo. Entonces, el movimiento talibán es un movimiento esencialmente, ¿cómo podemos decirlo? Nacionalista no es la palabra correcta, pero sí está pensado para vivir en un determinado lugar en el mundo y pensar y desarrollarse y crecer espiritualmente, económicamente, en un lugar del mundo. Claro. En cambio, tanto Al-Qaeda como el ISIS están pensando a nivel global de que el mundo islámico tiene que reconquistar lugares que fueron siempre históricos de ellos. Si me permitís, yo en algún momento dije, en uno de los programas, que esto se parece a la diferencia que hubo en el movimiento comunista internacional entre stalinistas y trotskistas. O sea, que unos son más nacionalistas y otros son más trotskistas. Pero hubo dentro del marxismo hubo un autor que se llamó Isaac Deutscher, que era trotskista, y que dice, bueno, pero en el fondo no eran tan distintos, porque Stalin, cuando quería desarrollar la revolución en la Unión Soviética y plantearla como el paradigma para el resto de la humanidad, estaba buscando él también la revolución mundial, ¿no? Bueno, y Trotsky, ahí se mezcla el ISIS. Exacto. El ISIS tiene esas dos vertientes. Exacto. Porque el ISIS logró crear su Estado Islámico soberano, con un fragmento de Irak y un fragmento de Siria. Pero continuó la lucha. No es que cerró fronteras y dijo, bueno, hasta aquí llegué. No, dijo, esto es mundial. O sea, acá vamos a conquistar lo que podamos conquistar, ¿no?
Entonces, en eso tiene una similitud en la parte internacional. Ajá. Pero, ciertamente, el Estado Islámico logró conformar un Estado. Puso sus leyes, puso su organización, sus límites, y continuó su guerra expansiva, claro. ¿no? Al-Qaeda es distinto, sí, muy distinto. De todos modos, Sí. si me permitís, tú estás poniendo mucho el acento en las diferencias que hay entre estos sectores, que evidentemente las hay, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto esas diferencias no se enfatizan demasiado, porque de alguna manera, cuando ISIS comete un atentado, yo quiero analizar concretamente este atentado que se cometió en el aeropuerto, no fue contra los talibanes, sino fue en contra de los norteamericanos y en contra de los colaboracionistas que se querían ir, y a los cuales se quiso castigar. Y por otro lado, el talibán... Sí, perdón, es cierto, pero también está de alguna manera diciendo los talibanes que son demasiado flojos. No, pero también es cierto como que no son flojos ustedes en rápidamente sacarse encima a estos enemigos. Se puede interpretar así, por supuesto, pero también se puede interpretar como que es primero una represalia que el ISIS toma, porque fíjense que en la época de Trump, Trump había bombardeado directamente con la madre de todas las bombas en la provincia de Nangarhar, donde estaba la sede principal del ISIS. Había hecho una masacre de combatientes de ISIS porque atacó directamente su sede ahí en Afganistán. Sí. Esto puede ser una venganza, una represalia, que es típico. Seguro. Bueno, seguro. pero por otro lado, también se puede interpretar de esta manera. Cuando Biden se quiere ir de Afganistán, o sea, por otro lado no estaba, se estaba discutiendo y se quedaba, se iba, entonces acá se les está haciendo una advertencia de que no se pueden quedar mucho tiempo porque corren peligro de tener más atentados. Esa es la realidad también, o sea, hay que ver hasta qué punto estas dos fuerzas se están contrastando, o este contraste que existe no es también una maniobra política, porque por otro lado también se está creando la idea de que, bueno, que en el fondo es mejor que estén los talibanes porque si no puede venir el ISIS. Entonces, si antes el talibán era puesto en capilla y había que sacarlo, bueno, ahora hasta los rusos están diciendo, bueno, mejor que estén los talibanes porque si está el ISIS es más peligroso, ¿no? Eso usted que el tema de los talibanes ha generado también un debate internacional muy grande, porque sí, por los talibanes, por haber ayudado en su momento sí. a Osama Bin Laden, sí. o sea, que protegieron a una persona que era perseguida internacionalmente, sí. Cosa que ocurre con otros países, pero nunca les pasó nada, ¿no? Que proteger criminales. Pero bueno, con Afganistán sí se la agarraron. Y convirtieron al movimiento talibán según la ONU, o sea, en una organización terrorista. Hoy hay un análisis de este comentarista de Clarín, Cantelmi, que dice que en realidad esto fue hecho sin, incluso hasta habla de alguna fuerza que está por detrás de ISIS, con la intención de obligar a Estados Unidos a quedarse. Yo creo que hay un error ahí, porque Estados Unidos no se va a quedar, Estados Unidos se va a ir. Entonces lo que se quiere lograr con esto es que de alguna manera se vea que Estados Unidos se va, pero se va mal de Afganistán, no se va bien, porque también se podría haber dicho que fue un acuerdo de paz y todo demás. No, se va mal, se va derrotado y se va con un ataque a su tropa, porque produjo varios muertos. Eso es lo que yo creo que realmente es lo que quiere ISIS. Exacto, o sea, que realmente se vayan mal. La humillación de la fuerza opresora. Y el talibán, yo pienso que no ha intervenido en esto, ha dejado que sea el ISIS el que lo ha hecho. Por eso yo insisto que quizás se enfatice demasiado en la diferencia, porque es un poco como un consuelo que tiene la modernidad ante su derrota. Por eso ahora están dispuestos hasta a aceptar la presencia de ISIS, de los talibanes, porque el ISIS sería mucho peor. De todos modos, sí, dejemos el 31 de de agosto se van a tener que ir. Por el divide y vencerás, eso seguro. Entonces, yo creo que en este momento está obligada, sobre todo la ONU, a reconocer que los talibanes tienen que dejarlos en paz. Exacto. Y si pueden dividirlos y generar un problema menos, que es el caso del ISIS, porque el ISIS sigue operando en Siria y en Irak todavía, y en algunos lugares de África. Exacto. En cambio, los talibanes sabemos que se van a quedar ahí. A lo sumo, los problemas los tendrá Pakistán, donde está la otra gran parte de la etnia pastún.
es un problema para Pakistán. Además, el movimiento talibán comienza a originarse en parte en Pakistán, entonces empieza a originar un poquito ahí. Entonces, es un problema realmente para Pakistán. La pregunta es, bueno, César, o sea, si el mundo moderno va a aceptar que una nación se conforme en principios y valores ajenos completamente a la lo va a tener que aceptar, o sea, esa es la victoria. 20 años de resistencia y han generado esta obligación de aceptarlos porque se dan cuenta que no pueden rectificar la situación en Afganistán. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. El 31 de agosto se tienen que ir definitivamente los norteamericanos. Y yo quería decir 2 o 3 cositas con respecto a la pandemia. Ya pasamos al otro capítulo, que sería, como explicamos, ¿no? Dios está actuando en la historia en contra del mundo moderno con 2 pinzas, ¿no? Una es la naturaleza y otra es el hombre, que en este caso es el talibán que está rectificando la historia. Y la otra rectificación es la que produce la naturaleza con el cambio climático y con la pandemia. Bueno, la pandemia está cada vez peor, porque fíjense, justamente como la modernidad no ha instrumentado en razón de sus apetitos ilimitados crematistas y materialistas, no ha incrementado una adecuada campaña de vacunación, vacunando al 70% de la humanidad, como hubiera correspondido, produciendo por lo tanto hasta cerca de 10.000 vacunas para poder vacunar al 70% de la humanidad. Bueno, la secuela es, como hemos dicho varias veces, el desarrollo de esta nueva cepa, porque el virus se desarrolla gracias a que puede circular. La vacuna es el instrumento que detiene la circulación del virus. La vacuna y al mismo tiempo el distanciamiento social, esas 2 grandes medidas. Bueno, acá en la República Argentina no se ha hecho nada de todo eso. Y yo quiero insistir acá en este detalle de cómo se insiste en que en la Argentina hubo la cuarentena más larga del mundo, ¿no? ¿Qué cuarentena más larga del mundo si acá todo el mundo ha circulado con una absoluta libertad? Fíjense que China pudo pudo detener el virus porque aplicó estrictas medidas de sanidad, cuarentenas muy estrictas y rigurosas. Bueno, acá fue todo de palabra, porque se confabularon por un lado el gobierno haciendo demagogia y por otro lado la oposición pidiendo libertades, porque la oposición que está instrumentada en estos momentos, hay una gran ola liberal acá en la Argentina, porque justamente se ha creado la idea de que ha habido un Estado autoritario que implantó la cuarentena y que no resolvió absolutamente nada, y que acá el problema fue que no se compró la vacuna Pfizer. Acá hay una discusión ridícula respecto de cuál es la vacuna que sirve, si sirve la rusa, si sirve la Pfizer, en fin, todo un detalle ridículo y morboso entre políticos que están buscando las elecciones. Fíjense que cuando murió Maradona, acá hubo directamente, en plena cuarentena, hubo una tremenda concentración de personas, una cosa pero calamitosas. Más de 100.000 personas que fueron ahí al funeral de Maradona concentrándose, eso en plena cuarentena. ¿Cómo puede ser eso? Obviamente eso generó grandes contagios, ¿no? Entonces acá no existió, eso de la cuarentena más larga del mundo, es un verso. Acá no existió ninguna cuarentena, o sea, existió una pseudo cuarentena, o sea, una cuarentena que daba risa realmente. Bueno, la realidad es que en estos momentos en el mundo, porque en Estados Unidos y en Rusia ha pasado exactamente igual. Estados Unidos, que había logrado a través de las vacunas vencer el virus y reducirlo a nada más que 100 muertos por día, en el día de hoy tuvo 1.250 muertos, unos saltos vertiginosos, y 150.000 contagios, cuando antes tenía 20.000 nada más. De golpe ha pegado unos saltos descomunales. Rusia ayer tuvo 820 muertos, o sea, es una situación grave. Y la Argentina, como decíamos, anda por allí, pero con la diferencia de que todavía no está la famosa cepa Delta, que es la cepa que en Estados Unidos se está produciendo todo esto. Acá no la tenemos, cuando la tengamos va a ser una cosa calamitosa. Y la consecuencia
de todo esto es que el gobierno se cree el discurso de la oposición de que no hay que poner límites y hay que liberar todo porque dicen que las cosas están mejorando cuando en realidad están empeorando. Entonces tenemos que se habilitan todas las escuelas, se habilita el público en las canchas, es una cosa pero vergonzante eso. Ahora, ¿saben por qué se habilitan las escuelas actualmente? Hay algo que quizás no se ha reparado lo suficiente, porque va a haber elecciones, por eso, porque las escuelas son necesarias para que se vote. Esta clase delincuencial que tenemos, y yo incluyo a todos absolutamente, lo único que piensa es en votar, porque a través de los votos se reparten cargos y pueden de alguna manera hacer negocios. La política es un negocio para esta clase depredadora que tenemos. Y estos son los grandes criminales que van a producir el desastre en la República Argentina. Sí, querías agregar algo. No, yo creo que, como usted bien dice, es una situación en la cual lamentablemente esta campaña política va a provocar un desastre que luego, al finalizar esta campaña política, vamos a volver prácticamente a las políticas de cuarentena, de fase 1, fase 2, fase 3. Exacto. Es lo que está pasando en México. En México aumentó muchísimo el tema de los contagios. Hace poco un sacerdote también de mi iglesia ya en México falleció de COVID. Ya es el segundo de nuestra iglesia que fallece en México. Ajá. No tenemos un clero muy grande, pero ya es el segundo. Y lo que han dicho es eso, de que por motivo de las elecciones se han olvidado de la cuestión de la pandemia y ahora el nivel de contagios es gigantesco. Sí. Y todos están haciendo, entre bromas y no tanto bromas, es eso, de que el voto mata COVID. Entre comillas, porque en realidad no lo hace. O sea, simplemente esconden una realidad y un flagelo que exige una nueva normalidad. Exige una nueva normalidad y nadie le interesa eso, sobre todo la política. Quiere volver a su vieja forma de robar plata al pueblo, de hacerse rico, millonario, de mantener el poder por sí mismo, sin hacer, ni crear, ni cambiar, ni llevar al hombre a la eternidad, simplemente usufructuar ellos del poder de las personas. Esa es la política hoy y no le importa si la gente se va a morir de una enfermedad. Exacto, se ha creado la idea falsa y esto lo vemos incluso justamente a nivel político en la Argentina, ¿no? con la aparición de este payaso supersónico que es Milei, pero no es el único, hay varios, ¿no? que de golpe han descubierto que el liberalismo es la solución del país, cuando acá nos hemos cansado de tener políticos liberales que han destruido el país. Pero los liberales tienen una costumbre de decir que cada vez que fracasa un régimen liberal, hacen recordar a esa emperatriz Mesalina que nunca estaba satisfecha. Siempre faltaba algo. O sea, había algo que había faltado. Y acá tuvimos, bueno, una catarata de ministros liberales que destruyeron la economía. Lo tuvimos al Alzogaray, en la época de Frondizi. Fue ministro de Economía que decía hay que pasar el invierno y después tuvimos que pasar el invierno, el verano, todo. Fue un desastre total. Y después decía, sí, claro, porque lo que pasa es que yo era liberal, pero Frondizi no lo era. Después, cuando vino el peronismo, tuvimos ese famoso Celestino Rodrigo, que también liberó absolutamente todo, aplicó la política liberal. ¿Pero en qué consiste la política? El liberalismo tiene esta característica, que acá hay que decirlo claramente. Es lo que decía Ébola, ¿no? En su momento. El liberalismo es contrario al Estado, en última instancia. Si no plantea que hay que eliminarlo, plantea que hay que reducirlo prácticamente a lo mínimo y hacerlo insignificante, ¿no? Fíjense, Ébola dice que una de las tácticas de la subversión es confundir al representante con el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, en la Argentina, volvemos para atrás al tema de la pandemia, cuando se aplicó la cuarentena se hizo esta payasada, entonces la cuarentena no sirve, cuando en realidad lo que uno tendría que haber dicho, no, tiene que aplicarse bien como corresponde. Con respecto al Estado, bueno, el Estado actualmente no hace las cosas que tiene que hacer, pero eso no quiere decir que tengamos que eliminar el Estado. En estos momentos se habla del cepo al dólar. Fíjense, hablando de los talibanes están implementando una sana política económica
que es justamente eliminar el dólar de la vida económica de un país, poner un verdadero cepo. Cepo quiere decir dejar que el dólar, en este caso, esté funcionando en la economía argentina. Bueno, acá nada de todo eso, acá al contrario, toda la gente puede comprar todos los dólares que quieran sin ningún tipo de problema, y lo único que sirve el cepo es para crear doble mercado, quiere decir que uno puede conseguir dólares si es funcionario público a 100 pesos y puede ir al mercado negro y venderlos a 180, y se gana el 80% sin hacer nada. Eso es el mercado, el cepo acá de la Argentina. Distinto sería un Estado que realmente exige de una manera drástica y contundente que el dólar no sea la moneda que rige en nuestro país, como tiene que ser, prohibir las escrituras en dólares, prohibir que el dólar se pueda vender por la calle, o sea, criminalizar la venta ilegal de dólares. O sea, el único lugar en donde el dólar se puede vender y comprar es en el Banco Central, la institución pública que es la que fija el valor del dólar para las personas que vienen de afuera o para el que compra algo o tiene que comprar algo de afuera. Bueno, lo fija y ahí se compra y se vende. Ese es el único dólar que se puede comprar y vender, y no por la calle como se hace actualmente. Bueno, la cuestión es que como el Estado no sirve, entonces hay que eliminarlo, y hemos tenido, como decíamos, Alzogaray, Celestino Rodrigo en la época de Isabel Perón, que también liberó totalmente la economía, de golpe. Antes era una economía dirigida, ¿no? Y después de golpe la liberó totalmente, y bueno, el desastre que sobrevino, porque al liberar el mercado de cambios el dólar se fue a las nubes. ¿Y qué sucedió? Con el liberalismo vinieron personas de afuera a comprar todo por monedas, porque nunca los precios suben de la misma manera que sube el dólar. Fíjense, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando viene la hiperinflación, acá nos llenamos de turistas extranjeros que compran todo por monedas, porque vienen acá yo me acuerdo en esa época, uno entraba a un negocio con dólares, se compraba a lo mejor 5 televisores, cuando antes a lo mejor se podía comprar uno, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, Rodrigo, después tuvimos en la época de Menem, de los militares, Martínez de Oz, que también hizo exactamente lo mismo. Después tuvimos con Menem, Cavallo, también tuvimos el Plan Austral. O sea, siempre tuvimos políticas económicas liberales acá en la Argentina. Eso es una cosa pero indubitable y total. Por eso estar en estos momentos sosteniendo el liberalismo es una cosa directamente de locos, y se entiende claramente que esto esté siendo formulado por este sujeto, ¿no? y que es rodeado de chicos jóvenes, ¿no? Que son los que están ahí detrás de él. Lo que no se entiende es que lo acompañen personas de orientación nacionalista y católica. Por ejemplo, esta chica Villarruel, para citar un ejemplo, ¿no? Yo he conocido al padre, que era militar, nacionalista, católico. Ella también frecuentaba la fraternidad San Pío X, o sea, estaba en esa orientación, y vemos lo mismo este otro, ¿cómo se llama? Centurión, este militar, ¿no? Con Milei, ¿cómo puede ser que personas que son nacionalistas se junten con liberales, cuando en realidad el liberalismo es lo más contra... Este hombre sostiene que el matrimonio no es una institución. Yo he leído sus declaraciones. Está de acuerdo con el matrimonio igualitario, y si se opone al aborto, lo hace simplemente por motivos científicos, pero no religiosos, como tendría que ser. Porque no es lo mismo oponerse al aborto desde una perspectiva ética y religiosa que hacerlo desde una perspectiva meramente científica, como hace este tipo. Sí, a ver. Yo lo que creo es que, o sea, punto uno, estamos hablando de un partido político. El objetivo de un partido político, si se es argentino o si se es de cualquier lugar del mundo, es ganar. Sí. Entonces van a utilizar todas las herramientas posibles. Sí, sí. ¿Cuáles son esas herramientas que eligió Gómez Centurión? Que obviamente será una persona respetable de lo que hizo en su momento, la guerra de Malvinas, sí, pero ya lo que hace en reivindicar la gesta y todo eso. Sí. Pero el tema es que es parte de una historia del nacionalismo argentino que ha comulgado siempre con el liberalismo político.
y que en el momento de pensar las cosas, o sea, desde el punto de vista de las políticas económicas, también adhieren a ese tipo de liberalismo político, como usted ha mencionado históricamente, esa alianza de Krieger Bacena, Martínez de Hoz, exacto, todo ese grupo. Me olvidé de alguno, Krieger Bacena no lo mencioné, sí, pero me olvidé de alguno, hay unos cuantos. O sea, solo tuvimos claro, han hecho escuela, el liberalismo ha hecho escuela. Exacto. O sea, lo que es la escuela austríaca de Mises y Hayek, Álvaro Alzagaray, todo eso perduró. El muchacho que cría en contra del Che Guevara, el peronismo que nosotros conocimos, ¿no? Que es Márquez. Márquez se formó con Álvaro Alzagaray. O sea, él lo reconoce a Álvaro Alzagaray como quien lo formó. Álvaro Alzagaray es seguidor de la escuela austríaca. Lo gracioso... habrá sido muy buen analista, pero la verdad que como liberal y como generador de políticas, Álvaro Alzagaray siempre fracasó. Eso trabaja en el fondo trabaja para el marxismo, porque generan la idea de que son solamente los marxistas los que defienden el Estado, cuando en realidad el Estado marxista no tiene nada que ver con un Estado tradicional, absolutamente nada que ver. A mí varias veces me han acusado de marxista por considerar que el Estado tiene que primar sobre la nación, que es un elemento esencial. El Estado es un ente formativo que forma la comunidad. Nada de libertades, o sea, estas libertades epilépticas que plantea este sujeto, justamente acá ha fracasado la lucha contra la pandemia porque se han permitido un montón de libertades, que son las que reclama esta gente. Esta gente reclama al revés. Acá esta gente, en vez de reclamar que se pongan límites a las libertades, al contrario, liberemos todo, porque en el fondo ellos tienen esa concepción, en el fondo el liberalismo tiene una concepción deísta, que si al hombre se le deja hacer absolutamente todo libremente, como el hombre ha sido creado por Dios y no hay pecado, entonces todo lo va a hacer bien, porque hay como una especie de armonía preestablecida y Dios lo único que hace es simplemente contemplar su obra, porque todo lo hacen bien. Y cuando es exactamente al revés, o sea, el hombre ha pecado y tiene que ser rectificado. ¿Y cuál es la institución que rectifica? Bueno, principalmente el Estado, también la Iglesia y también la familia, por supuesto, sí. Acá lo interesante es cómo se tergiversa una realidad histórica. O sea, actualmente estos liberales, los Milei, los Márquez, los Laje, todo este grupo de liberales que ahora son conservadores, son nacionalistas. Sí, que de golpe pareciera una cosa nueva, es lo de siempre. Pero el tema es que ellos acusan al socialismo, al marxismo, a generar este fenómeno que es el Estado. Ni el socialismo, como ustedes decían, ni el marxismo jamás estuvieron a favor del Estado. En eso coinciden con el liberalismo. Son anti-Estado. Van a la destrucción y solución. Exactamente. El comunismo, porque el comunismo lo que sostiene es la sociedad sin clases y sin Estado. Y de la misma manera que el liberalismo consideran que el Estado es una institución transitoria, que con el tiempo tiene que desaparecer. Simplemente se diferencian en cuanto al grado de intervención que debe tener el Estado. El marxismo dice que tiene que intervenir mucho ahora, y el liberalismo dice que tiene que intervenir poco. Está el anarquismo, que son estos tipos, estos son anarquistas en el fondo. Estos dicen que no tiene que intervenir nada el Estado. Una cosa increíble. Sí. Pues justamente esa derecha que aconteció en el siglo XX, con sus bemoles, obviamente derecha, que es la del fascismo italiano, en un segundo término el nacionalismo en menor grado, más el fascismo italiano, apuntó, bien desde el punto de vista hegeliano, a la importancia del Estado. Y por supuesto que a partir de ahí se heredó todo una serie de movimientos que se centralizaron en el papel del Estado en la sociedad. Pero fue en el siglo XX. Claro. Fue en el siglo XX. Yo el otro día escuché así un pedacito de una debate que tuvo Milei con una marxista que se llamaba Castiñeiras, del MAS o del no sé qué. Bueno, y entonces ella lo acusaba a él de fascista, ¿no? Me causaba gracia. Y él dice, no, dice, el fascismo es como ustedes, porque Mussolini decía que todo en el Estado. Sostener Mussolini, a diferencia del marxismo, el fascismo, porque también acá hay que saber diferenciar. Acá mezclan todo, el fascismo, el nazismo, como si fuera lo mismo. El fascismo fue la única doctrina política del siglo XX que sostuvo la soberanía del Estado sobre la nación, a diferencia del nazismo. El nazismo consideraba que la nación formaba el Estado, y el fascismo consideraba que el Estado, representado por una élite, era el encargado de formar a la nación, pero formarla espiritualmente.
¿no? Esa era la función del Estado. Entonces, en cambio, el Estado marxista es un organizador de la actividad económica, porque el Estado marxista en el fondo es capitalista. Eso es interesante. China es un sistema capitalista y estatista al mismo tiempo. Porque la función del Estado es desarrollar de manera vertiginosa la industrialización, la capitalización, que en cambio se ha desarrollado de una manera más espontánea en países como Inglaterra, Francia, Alemania. En cambio, en esos otros países el plan quinquenal, el gran salto, esa es la función del Estado, o sea, lograr que se forme la economía capitalista en el país, pero a través del Estado. Por eso Lenin hablaba de capitalismo de Estado. Son falsas esas contraposiciones, en el fondo son lo mismo, hay que darse cuenta de eso. Bueno, un último punto antes que se nos termine el programa, porque ya lo más patológico que nos ha tocado ver en estos días, ya esto es reciente, el caso de esta docente, ¿no?, que se puso a discutir con un alumno, ahí creo que era La Matanza, algo así, uno de estos barrios, en un nivel que podríamos decir, no sé, de barra brava, de fútbol, ¿no? Defendiendo a Cristina Kirchner con un lenguaje, un léxico así grosero, totalmente contrario a la docencia. Bueno, fue sensatamente suspendida, ¿no? Aparte una señora grande, de 60 años, eso me llamaba la atención. Si hubiera sido una chica joven, uno podría decir, no, una señora de 60 años discutiendo, ahí la filmaron. Resulta que el alumno tenía más sentido común que ella porque hablaba con más altura. Sin propinar insultos, hablaba con más serenidad y todo demás. En cambio, ella hacía los gritos, a los insultos y todo demás, o sea, fomentando esta famosa grieta que parece ser que si uno no está con Kirchner, está con Macri, hay que elegir entre esas dos basuras, ¿no? Bueno, pero acá lo gracioso del caso que yo quería citar aquí es que si bien esta señora fue suspendida como corresponde, resulta ser que el presidente salió a defenderla. Eso es increíble. O sea, el ministro de Educación dijo que un docente no tiene que incurrir en esas conductas. No, el presidente, que por otro lado, el otro día hablábamos de que no podía controlar a su mujer, ¿no? Le echaba la culpa a la mujer por la fiesta que había hecho. O sea, abiertamente actuaba como un calzonudo, que es el término típico del hombre que se deja manejar por la mujer. Resulta ser que avala la actitud de esta docente diciendo que al contrario fomentaba el debate y todo. Eso es debate. O sea, no se puede llevar el boliche a la escuela. Es una cosa elementalísima. La escuela tiene que ser un ámbito elevado, un ámbito en donde se hace primar la razón sobre las pasiones, ¿no? Es una cosa pero inaudita. Una vez se pellizca, porque claro, en los tiempos terminales... En los tiempos terminales la realidad supera la ficción. Que un presidente haya salido a defender a esta tipa es una cosa de locos realmente. Ya era de locos lo de la fiesta y las explicaciones que dio, ¿no? Eso ya era de locos. Aparte de la fiesta, lo gracioso es que no solo él hizo la fiesta, sino que la oposición que lo critica tanto hizo exactamente igual, porque esta famosa Carrió hizo una fiesta multitudinaria para celebrar sus 60 años, que está fotografiada y todo demás, ¿no? O sea, todos los políticos son corruptos. Los políticos quieren vivir la vida, quieren el derecho al goce del cual hablaba esta persona. Entonces tienen un doble discurso. Para ellos pueden hacer lo que se les da la gana. Y a los demás nos salían con el tema de la cuarentena, que por otro lado, como decíamos, nunca se aplicó. Cuando es necesario, cuando conviene, se deja actuar absolutamente a las personas sin ningún tipo de limitación. Bueno, no sé qué reflexión te merece esto, porque realmente ya estamos en los tiempos terminales, yo insisto en ese detalle, ¿no? No, lamentablemente el sistema educativo, o sea, los docentes han sido formados ya hace más de 15 años en una formación y un tipo de pensamiento que es totalmente contrario a lo que alguna vez, mal o bien, se enseñaba en la formación docente. Hoy para ellos lo más avanzado, lo más evolucionado es el mensaje, el lenguaje inclusivo, este tema de la no discriminación, pero lo cierto es que hoy los chicos no saben leer
no hablemos de falta de ortografía, no hablemos de que lean, no hablemos de que sepan matemáticas básicas, no saben nada, pero sí saben. Van a la escuela a aprender estas cosas. Saben todas estas pavadas ideológicas. Exacto, estas pavadas ideológicas. Y que defiende al presidente y al mismo tiempo la revolución sexual. Van a recibir clases de fornicación, de cómo se puede fornicar bien y cómo se puede ser un buen homosexual o travesti. Por eso yo insisto, ¿no? que la pandemia ha sido, si ha logrado detener esta deformación en los niños, ha sido beneficiosa para los niños, porque les ha evitado a muchos chicos degenerarse yendo a estos establecimientos educativos que vemos acá. Bueno, creo que hemos... no se puede decir todo porque esto es inagotable realmente, ¿no? Pero creo que hemos dicho lo esencial y qué suerte que no se te ha cortado el internet. Hay que agradecerle, no sé a quién hay que agradecerle, a Kicillof, porque estás a la Providencia. A la Providencia, exactamente. Bueno, hasta el próximo programa si Dios quiere.